Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Y este sábado, al igual que todos, vamos a tratar sobre un tema muy interesante y por eso es que nos acompañan dos invitados muy especiales del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Y es sobre valuación. ¿Le han dicho que tiene que contratar a un perito para hacerle una valoración de su propiedad? Bueno, por eso es que nos acompañan estos dos invitados especiales y les voy a dar la bienvenida al ingeniero Robert Lauren. Bienvenido. Muchas gracias, estamos para servirle. Igualmente, y a don Andrés Mesa, quien es coordinador general del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Muchas gracias, Teresita. Un saludo a todos y a todas. Aquí estamos para servirles. Bueno, muchas gracias. Y de verdad, don Andrés y don Robert, que vamos a hablar sobre un tema que posiblemente algunos en alguna medida hemos tenido que estar vinculados, o nosotros en ese proceso o con algún familiar, ¿verdad? Entonces, contémosle, don Andrés, ¿por qué es que contratar a un profesional de topografía es importante para esta evaluación? Sí, genial. El topógrafo tiene su formación, tiene su expertise en lo que es el tema de la valoración de inmuebles, principalmente. Hemos capacitado desde el Colegio de Ingenieros Topógrafos a los profesionales para este fin y hay algo muy importante aquí que es el que estar continuamente capacitándose y instruyéndose en este tipo de procedimientos. Tenemos la particularidad de que para efecto de la parte de inmuebles, el ingeniero topógrafo tiene una capacidad especial. El manejo de la información registral catastral, el tema de dimensiones, somos los llamados casualmente a poder referir al respecto. Entonces, este tipo de formación es fundamental para la consecución de los procesos de valoración. Claro, así es, don Andrés. Y de verdad que aquí es donde recordamos a todos nuestros televidentes la importancia de dejarse asesorar por un profesional, ¿verdad? Porque después le va a salir más caro el tema. Entonces, de verdad, asesórese con un profesional y recordándoles que tiene que ser un profesional CEFIA, donde puedan capacitarse ustedes también y asesorarse sobre toda la temática de evaluación. Y don Robert justamente nos va a contar sobre este tema. ¿Qué deben saber las personas sobre los avalúos? Excelente. Bueno, en primer lugar, como lo decís, Teresita, se tiene que asegurar que quien le va a asesorar está debidamente capacitado. Y por supuesto, el ingeniero topógrafo tiene el conocimiento para poder desarrollar un trabajo de evaluación de la mejor manera. ¿Qué tiene que saber? Bueno, depende del enfoque de valoración que se utilice, porque existen diferentes metodologías. Por ejemplo, si lo que queremos es asegurar un inmueble, pues entonces vamos a valorar el terreno por un lado, la construcción por otro y vamos a sumar. Pero a la compañía aseguradora lo que le va a interesar es la construcción. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es el estado de conservación? Etcétera. Si lo que queremos más bien es una transacción, vamos a considerar el inmueble como un todo. Entonces vamos a hacer un análisis mediante un proceso que se llama homologación, donde vamos a comparar ese bien al cual le queremos determinar el valor con respecto a otros que se encuentran en el mercado y poder llegar a una conclusión. Existe también una metodología que tiene que ver con la rentabilidad que produce un inmueble. Eso ya es para otro tipo de análisis. En eso lo que vamos a determinar es cuáles son los flujos que genera ese inmueble, por ejemplo, en una construcción, la renta. Claro. Eso ya es otro análisis distinto, pero ¿qué se tiene que saber? Me parece que el que debe saber es el profesional y la persona que va a contratar lo que tiene que saber es que se está siendo asesorado por un profesional debidamente capacitado e inscrito en el
colegio profesional respectivo. Claro, y es porque se me viene a la mente, don Robert, un ejemplo que es muy, ¿verdad? Muy cercano, y es quien hereda, por ejemplo, un terreno, ¿verdad? Y tal vez pues no le interesa construir en ese terreno, pero le interesa venderlo para construir en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué proceso es el que debe seguir una persona, que tal vez sé que muchos en casita deben sentirse identificados con este ejemplo que estoy dando? ¿Cuál es el proceso que debe seguir? ¿Cuál es el paso 1? Claro. Yo creo que en Costa Rica, como en el resto del mundo, pues la gente a veces asume que sabe sobre valores, porque se valoran muchos tipos de cosas. Sin embargo, el paso número 1 es déjese asesorar por un profesional debidamente capacitado. Entonces, en ese sentido, el ingeniero topógrafo tiene todas las facultades para hacer ese trabajo. ¿Y qué es lo primero que debería tener? Y eso vamos a hablar ahora de una forma muy local, porque no en todos los países sucede. Lo primero que debe tener a mano es el plano catastrado, y ahí regresa nuevamente el ingeniero topógrafo, ¿verdad? Y el informe registral, donde se pueda determinar con el plano catastrado las dimensiones y ubicación del inmueble, y en el informe registral el propietario. Con esa información debe contactar a un profesional para que esa persona haga todo el estudio correspondiente, no solo a nivel registral catastral, sino también ya en el estudio de mercado. Claro. Don Andrés. Es importantísimo casualmente lo que acota don Robert, porque muchas veces el empirismo trae casualmente conceptos erróneos, y aquí es donde es necesario de que el usuario acredite y sepa de que la persona que está contratando es un profesional adscrito al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Eso es fundamental. La expertise que hablábamos en el tema registral catastral es importantísimo, porque también puede existir empirismo en el sentido de que si no se hace un análisis de la información, se puede inducir a error. Claro. Y esto hay que atajarlo casualmente desde el primer momento en que se recibe la información registral catastral. Y ahí es donde el profesional en topografía tiene las capacidades para poder discernir y desarrollar a partir de ahí toda la temática del avalúo. Claro. Y me pongo esos mismos zapatos de ya contraté al profesional para que me pueda asesorar sobre el avalúo sobre este terreno que me heredaron. Puede ser, don Robert y don Andrés, que ese plano no esté actualizado. Muy buena observación. Efectivamente, las cosas cambian en el tiempo. Por ejemplo, uno de los elementos que un profesional en evaluación debe proceder como primera etapa es a la ubicación del inmueble. Y el plano catastrado tiene los elementos necesarios para poder realizar esa ubicación. Tiene, para hablarlo de forma coloquial, pues una sección de una hoja cartográfica donde nos hace una primera aproximación de dónde se encuentra, pero luego tiene amarres a hitos fijos, como por ejemplo una distancia esquina, donde el profesional en topografía que generó el plano catastrado va a anotar cuál es esa referencia. Y el evaluador tiene que verificar que efectivamente corresponde, pero como bien lo decía, las cosas cambian en el tiempo. Por ejemplo, que una calle se haga más ancha, que se abandona una calle y se hace un poco más angosta. Eso no sucede mucho en nuestro país. Y eso permite que la persona que heredó ese terreno, en el ejemplo tuyo, pueda decir, efectivamente, este es mi lote. Y si, por ejemplo, quisiese construir, sepa que lo va a realizar dentro del perímetro de ese inmueble. ¿Y quién mejor que un profesional en topografía para que certifique eso? Lo que sí tenemos que dejar claro es que existen diferentes procedimientos. Entonces, una cosa es la determinación del valor y otra cosa es el peritaje para hacer un replanteo de un plano catastrado. Pero si ya el topógrafo o el profesional en evaluación
puede certificar con una aproximación razonable dónde se localiza el inmueble, pues ya le está garantizando al propietario si no fue que le invadieron, si no fue que él está invadiendo, dónde se deberían poner los linderos, etc. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre la importancia de contratar a un profesional en ingeniería topográfica para la evaluación de su bien inmueble. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Sí, es muy importante determinar esta diferenciación que usted nos está haciendo, don Robert, para evitar confusiones justamente sobre esa temática, pero rescatando siempre lo que dijimos desde el inicio es que tenemos que contratar a un profesional para que se haga cargo de esa temática y no podemos improvisar. De verdad que no, porque estamos hablando de algo muy preciado que es, ¿verdad?, o una herencia o un recurso económico que requerimos para otro, ¿verdad?, o para construir nuestra casa, ¿verdad?, también. Entonces es importante tener las reglas claras del juego, don Andrés. Es importantísimo, Teresita, mencionar de que recientemente el Registro Nacional generó una directriz donde todos aquellos planos que no generaron título van a ser cancelados o han sido cancelados. Esto ha ocasionado de que cuando llegamos a un proceso, por ejemplo, de valoración de un inmueble y pedimos la información, nos damos cuenta de que ese título o esa escritura no tiene un plano inscrito reflejado en relación a la escritura. Y necesariamente hay que empezar con el proceso de cero, ¿verdad? Entonces, hay que transmitirle a la ciudadanía, a los costarricenses, de que se cercioren, consulten a su profesional de confianza en topografía y a su abogado para efecto de que puedan cerciorarse de que su información está validada, ¿verdad? Porque cuando llegamos a este proceso de un avalúo, puede ser ya tarde porque llegas y no tenés un plano que represente la propiedad. Hay que empezar por elaborar el plano. Sí, sí, por eso decíamos desde el inicio, don Andrés y don Robert, de verdad que es importante dejarse asesorar por un profesional que le pueda dar el detalle sobre todo eso, porque a veces nosotros no tenemos la dimensión de lo que implica, ¿verdad?, todos esos procesos y cómo la información tiene que estar actualizada, que eso es importante en todas las áreas, ¿verdad?, pero sobre todo en esta cuando estamos hablando de un bien inmueble. Don Andrés, ¿quién faculta a ese profesional de topografía para que pueda hacer una evaluación? El artículo 14 de la Ley Orgánica del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos es quien refiere e indica que los profesionales adscritos al colegio tienen la capacidad. En este sentido, es importante acotar de que la especialización, la formación que se adquiere posteriormente conforme a cursos especializados que en el mismo colegio de nosotros es muy asiduo, o sea, la gente busca, inclusive los colegas de las demás áreas de la ingeniería y arquitectura vienen al Colegio de Ingenieros Topógrafos a capacitarse, agrónomos vienen a capacitarse al Colegio de Ingenieros Topógrafos en los cursos que nosotros planteamos de actualización profesional. Entonces, en ese sentido, la formación va continua, ¿verdad? Tiene que irse en el tiempo desarrollando y eso es una de las facilidades y de los aportes que el Colegio de Ingenieros Topógrafos, de la mano con ICOBAL, ha ido desarrollando. Claro. Don Robert, ¿qué tipo de avalúos puede realizar un ingeniero en topografía o un profesional en ingeniería topográfica? Claro, como bien lo decía Andrés, eso es un asunto de capacitarse. Yo considero, y es una apreciación personal,
que un topógrafo está en capacidad de hacer cualquier tipo de avalúo siempre y cuando se capacite. Tanto es así que existe acá en Costa Rica una maestría en evaluación de bienes y son muchos los colegas ingenieros topógrafos que van, se capacitan, amplían su conocimiento y a partir de esa maestría y además de su ejercicio profesional les permite hacer cualquier tipo de avalúos. Lo que sí es importante, y esto es un consejo, no solo para los ingenieros topógrafos, sino para cualquier profesional que se dedique a hacer avalúos, es que tiene que echar mano, en principio, de la ética. Yo, pues tengo que decir que tengo muchos años de dedicarme a hacer avalúos y he recorrido pues muchos cursos, nunca se termina de aprender. Sin embargo, también tengo que ser consciente que hay áreas de la evaluación en la que yo no me siento cómodo o que no tengo la experticia y en ese caso pues tengo que ser consciente de decir o ese no es mi campo o me voy a dejar asesorar por un colega que tenga los conocimientos. Entonces, ¿qué tipo de avalúo puede hacer un topógrafo? Cualquiera en el que se sienta capacitado. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que va a ilustrar muchísimo lo que estamos hablando. En el recién pasado 36º Congreso de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación y segundo Congreso Mundial que organizó la Unión Panamericana, de la mano con ICOBAL, nos tocó esa gran responsabilidad, precisamente un ingeniero topógrafo dio una charla sobre valoración de obras de arte. Bueno, eso hay que aplaudirlo. Lo que demuestra es que la persona que puede hacer, o el profesional que puede hacer los avalúos, es aquel que se capacita. Claro. Bueno, eso nos lleva a esa labor tan importante de todos los profesionales que nos están viendo en este momento y quienes se vayan a ir por esta rama de la ingeniería topográfica, recordarles a los estudiantes, ¿verdad?, quienes nos están viendo, la gran responsabilidad que se tiene, ¿verdad?, para el desarrollo de este tipo de actividades. Y no quiero dejar de hacer esta pregunta porque a raíz de todas las situaciones que se han venido dando, don Andrés y don Robert, de los desastres naturales, ¿verdad?, que implican también daños a nivel de infraestructura, ya hablando de las viviendas puntualmente, ¿verdad? Recientemente ocurrió en Turrialba, en Guapiles, en San Carlos y en Guanacaste, en algunas zonas de Upala también, de zonas donde están construidas, por ejemplo, viviendas y hay un río que les atraviesa y bueno, pues les toca ya salir de esos lugares porque, ¿verdad?, ya se vuelven inhabitables y es el bien apreciado por todo el cual todos trabajamos, ¿verdad?, que es nuestra vivienda. Como también ahí pues entra en funcionamiento este profesional tan importante que es el de ingeniería topográfica, ¿verdad? Claro. Sí, nosotros muchas veces somos los llamados a indicar situaciones de la naturaleza. Los accidentes topográficos, por ejemplo, es un requisito que nosotros como profesionales tenemos que mencionar e indicar en los planos de catastro cuando se elaboran. Claro. Las previsiones, por ejemplo, al cliente cuando se le asesora y se le dice, no, si vos pretendés construir aquí, no es un área factible. Ese primer campanazo lo da el topógrafo. Lógicamente, y con todo el respeto que merecen los demás profesionales de las otras áreas, el contratante, el propietario, tiene necesariamente que recurrir a los especialistas, ¿verdad?, de cada área, para poder discernir cabalmente que su propiedad puede ser afectada de forma directa por situaciones, por ejemplo, geológicas, que nosotros podemos pensar que puede existir un problema ahí, pero tienen que recurrir al profesional en geología. A nivel estructural, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un avalúo, nosotros estamos dirigidos como ingenieros topógrafos, a dar valor del inmueble, no así a dar fe de la infraestructura y de la calidad de la infraestructura. Ya eso es otro tema que le compete a otro profesional. Sí, quisiera ampliar, es muy bien lo que acaba de decir don Andrés. Vamos a ver, un avalúo
básicamente es un ejercicio económico. Cuando nos están contratando para hacer un avalúo, nos están contratando para hacer un peritaje, pero referido al valor. Yo me voy a limitar a eso. Si existe alguna situación estructural, por ejemplo, pues entonces yo como evaluador puedo indicar, existe una situación particular, la señalo y voy a recomendar que un especialista sea el que amplíe esa situación. Ese especialista va a hacer un peritaje también, pero no referido al valor, va a ser un peritaje referido, por ejemplo, a la condición estructural. Lo mismo podría ser otro profesional que no sea topógrafo, que llegue a hacer un avalúo, que detecte una zona de invasión, que detecte un problema con el plano catastrado, lo va a señalar y va a indicar lo mismo que un profesional debidamente capacitado, en ese caso los topógrafos, vamos a tener que participar en ese ejercicio. Entonces, yo creo que aquí lo importante, y volvemos a lo mismo, la evaluación al fin y al cabo es una especialidad. Aquí en Costa Rica no existe una carrera de evaluador, en Costa Rica no existe un colegio de evaluadores, sino que es luego de nuestra formación, vamos a empezar a especializarnos porque es un área, por ejemplo, que nos llama la atención y nos gusta. Vamos a nuestra última pausa comercial y al volver le comentamos cuándo es el momento adecuado para realizar un avalúo. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Claro. Y bueno, y otro tema que yo sé que, disculpen que estoy sacando como todas las preguntas, porque yo sé que muchos en casa también se han identificado con los ejemplos que he puesto, e incluso es que me heredaron ese terreno y yo estoy pensando que lo voy a vender para una construcción, ¿verdad? Que alguien me lo quiere comprar para construir una casa, pero resulta que ahí no se puede construir si no es de otro uso. Claro, ¿verdad? eso sucede, es muy común, ¿cierto, Andrés? Sí, es una práctica que generalmente se da casi que a diario, y ahí es donde nosotros, vuelvo a decirlo, tenemos las potestades técnicas profesionales para poder orientar, discernir y aconsejar a los usuarios acerca de cómo enfrentar la situación. Algo que quiero aportar a lo que decía hace un ratito don Robert, es el tema de que cuando hacemos un avalúo y se nos presenta una situación particular, por ejemplo, a nivel de infraestructura, a nivel de terrenos propiamente, ese avalúo pues, puede hacerse en conjunto y emitir criterios, pero haciendo referencia del profesional que se recurrió para poder complementar. Entonces, hay avalúos que se hacen en complemento de otras áreas que nosotros como topógrafos no podemos emitir criterio. Entonces, es muy interesante porque el cliente puede globalmente quedar muy satisfecho porque tiene una respuesta general de su situación en su propiedad. Claro. ¿Y cuándo deberíamos realizar ese avalúo? ¿Cuándo es el momento adecuado para hacerlo? Ok, depende de la circunstancia. Vamos a ver. El gran flujo de avalúos en Costa Rica lo generan principalmente las entidades financieras. Entonces, ¿cuándo se va a requerir hacer el avalúo? Cuando la persona va a ir a una entidad financiera a solicitar un préstamo y es necesario pues poner un bien a responder por ese préstamo. Pero adicionalmente existen muchas otras situaciones. Por ejemplo, en los juzgados se dan situaciones que van a requerir la presencia de un valuador para fines de aseguramiento. ¿Ah? Cuando se quiere asegurar una casa es necesario definir el valor de la construcción. Cuando se va a hacer una transacción comercial, lo ideal es que la persona no
imponga un valor porque escuchó que alguien vendió o porque supone que el valor es ese, sino que debería recurrir a un profesional que le oriente adecuadamente para poder decir, este es el valor justo y podría hacer la transacción ahí. Pero adicionalmente a eso, existen montones de momentos en el que se puede generar un avalúo, pagar impuestos. Los sucesorios, Claro. por ejemplo. Sucesorios. Para un sucesorio se requiere el dato de valor. Entonces ahí es donde entra en juego casualmente la labor del profesional. Excelente. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa, don Robert y don Andrés. Un mensaje final para los televidentes. Don Robert. Bueno, en mi caso, agradecerle el espacio, Teresita. Muy agradecido siempre con el Colegio de Ingenieros Topógrafos por el apoyo que le brindan al Instituto Costarricense de Evaluación, que soy su presidente, y siempre disponibles, siempre a su servicio para lo que requieran. Don Andrés. De igual forma, muchas gracias a Teresita y a Robert por la presencia en el día de hoy. Y realmente sí, nosotros día a día estamos tratando de dar formación, de traer nuevas técnicas, nuevas perspectivas para el ejercicio. Como Colegio de Ingenieros Topógrafos estamos haciendo un proceso de capacitación. Vamos a tener ahora para el 22, 23 y 24 de septiembre el Congreso Internacional de Topografía, donde estos temas van a ser preponderantes. Entonces, a la comunidad de la ingeniería, una invitación muy cordialmente a este Congreso Internacional y a todos los usuarios de los servicios. Con mucho gusto, el Colegio de Ingenieros Topógrafos está también para asesorar, atender una necesidad y poder guiar y orientar lo que así se requiera. Así es, muchas gracias, don Robert y don Andrés. En pantalla están apareciendo los contactos del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica para que ustedes puedan contactarlos también. Y recuerden que si tienen dudas, consultas o sugerencias de temas para Sinergia, pueden inscribirnos a sinergia@cefia.cr y ahí estaremos al tanto de sus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos de hoy en 8 días a las 2 de la tarde.